¿Don Dante o Dante? ¿Cómo le gusta que le diga? ¿O doctor? Dante está bien, así me puso mi mamá. Qué lindo. No, ¿verdad? Y don Michael, ¿cómo está usted? Todo bien, Gina, muy contento de estar aquí en esta mañana y saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias a ustedes, de verdad, Dante, un súper buen abrazo, que esté en Costa Rica nuevamente. He tenido la oportunidad de seguir su trabajo muchos años atrás y la última vez que estuve acá, compartí en el seminario los 2 días maravillosos de sus exponencias que me la he calado mucho en mi corazón. De verdad, muchas gracias. Y ante todo, las gracias por darle la oportunidad al Señor de utilizarlo para llevar evangelio a tantos hermanos que lo necesitamos en conocer en la verdad de la Iglesia Católica. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias por las palabras. Yo, en todo esto, primero tengo que dar las gracias al Señor porque el primer beneficiado de un apostolado es uno mismo. Es uno mismo el que el Señor nos puede utilizar, uno encontrándose no solo tan débil y pequeño, sino también indigno, porque no solo está nuestra limitación, sino que muchas veces le fallamos al Señor, pero Él es tan grande, es tan amoroso, que aún así insiste. El amor del Señor es insistente hasta el final e insiste en servirse de nosotros. Y justo hoy en la mañana estaba leyendo un libro de un sacerdote muy mariano, en donde él pregunta, ¿no? ¿Cómo es que puede ser él utilizado sabiendo que es tan indigno y que ha tenido tantas infidelidades para con el Señor? Y la respuesta que recibe es para que se vea claramente que la obra es del Señor, que no se piense que la obra es de la persona individual, sino del Señor mismo, porque solo Él puede hacer cosas grandes con medios pequeños. Qué bendición tan grande. Yo tengo una frase personal que siempre he dicho que mi pasaporte para entrar al cielo es la misericordia de Dios. Y eso lo estamos viviendo constantemente nosotros, esa misericordia. Y lo vemos en su vida. Y gracias por darle la oportunidad al Señor, en verdad, de rehacer en usted esas bendiciones tan grandes que tantos otros necesitamos. Una de las preguntas que me están haciendo por acá, y voy a empezar con Don Dante, que es nuestro invitado esta mañana, es por qué ser discípulos en una época que para mucha gente, me dice un señor Don Carlos de la comunidad de Turrialba, dice que a veces se hace fácil y a veces se hace difícil ser testigo en este tiempo. Dante, ¿usted cree que sea difícil ser hoy discípulo en día? Desde cierta perspectiva es fácil y desde cierta perspectiva es difícil. Esto está en el Evangelio, ambas dimensiones. Jesucristo dijo en Juan 16:33, en el mundo pasaréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces Jesús mismo habló de la complicación, habló de que pasaremos aflicción. En Mateo 10, cuando habla sobre la evangelización, enviando a los discípulos, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, pongámonos de verdad a pensar por un segundo en eso. O sea, imaginemos como una especie de película o videojuego donde hay un montón de lobos y tú tienes que soltar a unas ovejas y estas ovejas tienen que pasar por entre los lobos y llegar al otro lado. Entonces, es una cosa muy difícil, humanamente hablando. Pero nosotros no nos podemos quedar como cristianos en el humanamente hablando, porque Dios ha hablado. Entonces, ese mismo Cristo que nos proclama o nos advierte las dificultades humanas, que dice que en el mundo pasaréis aflicción, Jesucristo no nos vende un mito de que todo esto va a ser color de rosa y fácil. Ese mismo Cristo, Dios encarnado, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, que hay algo más grande que el mundo. Y por otra parte, ya en términos de que en cierto sentido sea fácil, está la promesa de Cristo. En Mateo 11 dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Entonces, el que trabaja en la evangelización, el que se compromete en serio, sabe que va a encontrar mucho cansancio y agobio por la cantidad de trabajo, por las dificultades, por las contradicciones, porque eventualmente esté incomprendido, solo, difamado, injuriado, etcétera, etcétera. Pero siempre nosotros podemos acudir a la oración, a Cristo. Y Él ha prometido, pues, ser el consuelo frente a nuestras cargas. Y Él dice,
porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Entonces, desde un cierto sentido, sí, la cruz es difícil, es pesada, pero al mismo tiempo, en tanto estamos en Cristo y en tanto nos unimos a Él en los sacramentos y la oración, se hace suave, se hace llevadero. Esa es no la contradicción, sino la paradoja del cristiano. Llevar una cruz humanamente pesada y divinamente ligera. Y se puede vivir llevando la cruz con gozo, con alegría, porque muchas veces sabemos, ¿verdad? Lo dice la misma palabra, lo acabas de decir, ¿verdad? Se hace difícil, ¿verdad? Y es necesaria la prueba, es necesaria la cruz, pero a veces la gente se aflige, uy, esta cruz tan pesada, esta situación, esta realidad, y cómo cambiar ese prototipo, como discípulos nuevos, de que sea con gozo, ¿verdad? De que si tengo una enfermedad la tengo que ofrecer, si tengo esta situación la tengo que ofrecer. Como ha hecho Dante en medio de sus dificultades y pruebas, que sabemos que has tenido mucho, poder llevar esa cruz con otro tipo de gozo también, porque a veces a la gente le cuesta mucho y muchos vienen y nos dicen, pero no es posible, porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No sabemos, pero podemos motivarlos. ¿Hay alguna forma que Dante ha encontrado? Esto es un camino donde uno mismo tiene fallas, caídas, insuficiencias, pero en medio de eso también uno va aprendiendo por la misericordia de Dios cosas, ¿no? Yo a veces ilustro mi vida espiritual, soy docente universitario yo, entonces yo ilustro mi vida espiritual como un estudiante que reprueba y reprueba y reprueba la materia, pero la vuelve a llevar y la vuelve a llevar y la vuelve a llevar, y de tanto reprobar, pero insistir en llevarla por la misericordia del profesor que le da muchas oportunidades, no le va a regalar la nota ilegítimamente, pero sí va a ser misericordioso en darles las oportunidades, viendo su esfuerzo, pero aún así uno reprueba y reprueba y reprueba. Pero de tanto recursar la materia uno va aprendiendo cosas. Entonces hay algunas cosas que en medio de mi camino he aprendido, ¿no? Una de ellas es que no puede ser el caso que no sea posible llevar la cruz y ser feliz, porque San Agustín dice que Dios no manda imposibles. Y el Concilio de Trento toma esa frase de San Agustín para un decreto dogmático. Es decir, los católicos estamos obligados a creer que Dios no manda imposibles. Ya no es solo una frase de un gran santo, sino parte del magisterio católico. Ahora bien, en la Biblia se nos habla de cargar la cruz día a día. Marcos 8:34. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Entonces Jesús plantea la vida cristiana, o sea, de seguimiento a Él, a Cristo, como un camino de cargar la cruz. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo dice, y esto es palabra de Cristo, porque Dios inspira a la Escritura, y el apóstol Pablo, cuando escribe ahí, estad siempre alegres. Os lo repito, estad siempre alegres. Entonces, se nos habla del camino cristiano como un camino de cruz, pero al mismo tiempo está no la recomendación o consejo, es un mandato. El mandato, estad alegres. Entonces, como cristianos, estamos llamados a cargar la cruz y a estar alegres. Pero entonces uno diría, es que los cristianos son masoquistas, o sea, van a estar alegres por sufrir, y no. ¿Por qué la cruz es el símbolo cristiano? No es por el sufrimiento. La razón por la cual la cruz es el símbolo cristiano es por el amor, porque en la cruz se demuestra el máximo amor. Entonces, la forma de poder vivir, sí, la dificultad, el dolor, el sufrimiento de la cruz, pero al mismo tiempo poder estar alegre o ser feliz en medio de ello, es en virtud del amor, no en virtud del sufrimiento, sino en virtud del amor. Pero claro, un gran amor en el contexto de este mundo normalmente también va a llevar a un gran dolor, pero a una gran alegría. Esas dos cosas. Entonces, cuando uno lleva la cruz sin amor, se le va a convertir en insoportable. Pero cuando uno lleva la cruz con amor, va a poder llevarla. Sin embargo, y con esto cierro, ninguno de nosotros somos capaces de llevar la cruz. Y por lo tanto vamos a estar amargados en la vida. Es Cristo el único que es capaz de llevar la cruz. En consecuencia, para poder llevar la cruz con alegría desde el amor, necesitamos que sea el amor de Dios en nosotros la fuerza que lleve
nuestras cruces. Llevar nuestra cruz, y acá hay muchos cristianos que se equivocan, no es como un esfuerzo que nosotros hacemos para entregarle algo a Dios, como que uno hace algo independientemente y suma puntos sufriendo para entregarle algo a Dios. No, sino con la gracia de Dios que nos antecede y sostiene en todo. Teológicamente diría que aquí estoy rechazando el pelagianismo y el semipelagianismo. Con la gracia de Dios que nos antecede y sostiene en todo es que llevamos esa cruz. Y desde esa perspectiva, no solo la cruz, sino el poder cargarla es regalo de Dios. Qué maravilloso lo que acabas de decir, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, por nuestra naturaleza humana, siempre nos quedamos en este plano, olvidando realmente que la gracia, como acabas de decir, solamente viene de Dios. Y nosotros no podemos superar todos los momentos de prueba que podemos tener en nuestra vida si no estamos en ese diálogo, en ese coloquio constante, en esa gracia con nuestro Señor Jesucristo. Me están haciendo varias preguntas y bueno, rápidamente también nos vamos a ir a los saludos para aprovechar porque el tiempo va pasando rápidamente. Ahí está la gente apologético, Costa Rica, bienvenido Dante, bienvenido a Costa Rica. También Erika dice unidos en oración. Ahí está Harry Romero, que ayer lo conociste, ¿verdad? Saludos. Ahí está Harry, conectadísimo. Dice Erika, gracias a Dios por las bendiciones de hoy. Graving desde Paraíso Cartago, hola, buenos días, bendiciones, saludos, un abrazo grande. Seguimos orando unos por otros, gracias. Saludos también por acá. Dice Apologético Costa Rica, invitados de lujo todos, ¿verdad que sí? Buenísimo. Tati dice, buen día, bienvenido, don Dante Urbina. Gracias. Retransmisión por Radio Misionero Costa Rica. Gracias, compañeros de Radio Misionero. Bendiciones. Marlencita Jiménez, muy santo y bendecido día, mis amados hermanos, mis corazones. Gonzalo Brenes, saludos. Gina, saludos a Eddie, saludos a don doctor Dan Turbina, que nos visita. Saludos a don Michael, les estoy siguiendo desde el Coyol de la Juela, Parroquia Santa Cecilia. Gracias. Dice don Eddie que ya casi ya salimos, don Eddie, gracias a Dios, dice. Bendiciones. Dice a don Eddie, seguimos en actitud de oración, exactamente. Dice Carrie, los tres grandes evangelizadores, Dante, Michael y Eddie Drobel, Dios los bendiga, gracias. También por aquí don Carlos, en la página web, doña Carmen Beca desde Chile, he tenido la oportunidad de conocer a Dante, estuve en su nación y escuchar varias exponencias, gracias por sus palabras, y hoy me está ayudando demasiado a comprender la cruz, a pesar de la prueba que estoy pasando físicamente, Dios me ayuda y me anima en la gracia. Entonces me doy cuenta que la cruz es muy diferente a mi pensamiento humano. Pues Beca, bendiciones por eso, que el Señor te siga guiando. Dice por aquí Magda Hernández, buenos días, Dios les bendiga. Stuart dice, el amor que no conoce el sufrimiento no es digno de ese amor. Santa Clara de Asís. Dice, bueno, San Benito Collection, que nos acompaña desde los Estados Unidos. Saludos Gina, Eddie, Dante, que Dios los bendiga grandemente. Doña Mónica, bienvenida familia, gracias por estar acompañándonos. Don Michael, usted que está ahí, de lo que acaba de decirnos Dante, ¿qué puedes aportar vos también? Bueno, a mí me parece muy profundo, ¿verdad?, lo que ha dicho Dante. Sin embargo, cuando uno ve todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor, el entorno que hoy en día se vive, un padre una vez me comentó, me decía, en este mundo hay muchos simpatizantes y pocos comprometidos. Muy duro, ¿verdad? Qué duro. Yo como converso, uno trata de buscar siempre ampararse en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces cuando yo veo personas así como Dante, personas jóvenes, que dan un paso más, ¿verdad? Que no solamente se quedan con esa alegría de saberse amado por Dios, salvado por Dios, sino que además comparten y salen adelante y dan un paso al frente para enseñarnos a los demás, miren, esta es la forma que tenemos que caminar, no porque Él lo diga, porque el Señor no lo dijo, ¿verdad? Tenemos que ir a evangelizar, tenemos que salir. Y yo desde mi punto de vista lo que hago es ampararme en las promesas que el Señor nos hace. Ayer el Evangelio, que eran 3 parábolas, ¿verdad?, era muy hermoso, porque hay una de esas parábolas que nos dice que cuando el Señor venga y nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a ser bienaventurados. Y no solo eso, con una promesa preciosa. Dice que Él se va a sentar, nos va a servir.
Es increíble, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno se llena de eso y dice, esto no me lo puedo dejar, esto lo tengo que compartir y tengo que ver cómo contagio a los demás. Es muy difícil porque a veces uno se vuelve como muy legalista, ¿verdad? Y las cosas se tienen que hacer así, 1, 2, 3, y si no lo haces, estás mal. Y con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de la fragilidad humana, de las diferentes situaciones que viven las personas, de que nos falta mucha formación, y gracias a Dios que tenemos a personas como Dante, como Eddie, como Harry, como tantos otros, ¿verdad? Que nos ayudan en nuestro camino de fe, como vos que haces. Transmitís estas cosas y tantas personas que las escuchan, pero definitivamente nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Ser cristiano no existe en ramos cristianos, sino que verdaderamente nos necesitamos. Qué bendición, porque hay cosas que acabas de decir y que muchas veces uno como discípulo, ¿verdad? Como una persona que uno tiene que llevar esta coherencia de vida constantemente, hay que serlo, ¿verdad? No solamente en nuestros hogares o para ciertas personas o para estar en los medios de comunicación, sino que uno tiene que ser 24/7. Dante, entre todos los apóstoles, porque yo creo que a veces uno empieza a tomar apóstoles como una guía, ¿verdad? Porque me están preguntando por ahí, ¿y cuál es aquel apóstol que te ha ayudado a coger? Bueno, a mí, Pablo, me ha encantado Pablo, a mí personalmente, ¿verdad? Y a veces uno dice, ¿verdad? A veces, por ahí una señora me dice, es que a mí me encanta Pedro, ¿verdad? Aquí en la página web, que ustedes no ven los mensajes, pero que no ve, muchos están diciendo, a mí me encanta Pedro, a mí me encanta Julano, me gusta Julano de tal. Pero a Dante, ¿quién lo inspiró? Porque sabemos que vos venías a la Iglesia Católica, y si no puedes dar una pincelada, porque aquí me están preguntando que cómo fue el cambio de Dante para ser hoy ¿verdad? Una señora dice por acá, un pilar que me ha ayudado a mí a crecer. Selena acá, por aquí dice, Dios la bendiga, un saludo a Dante por ser un pilar en nuestro crecimiento espiritual, y por aquí dice que hay alguno que ha sido un pilar para su vida. ¿Cuál fue ese apóstol? Y un poquito rápidamente para que la gente de Costa Rica y quienes están afuera conozcan cómo fue esa conversión, por qué es que Dante hoy está siendo un discípulo del Señor. En el año 2023 yo publiqué un libro titulado ¿Cuál es la Iglesia verdadera?, que es una defensa bíblica, histórica y racional del catolicismo. La portada está en la Plaza de San Pedro, entonces con un cielo azul y todo eso. Clásicamente en un libro sobre catolicismo, en principio quien se esperaría que esté es la estatua del apóstol Pedro, con las llaves. Pero no, en el caso de la portada de mi libro, yo elegí al apóstol Pablo, con su espada y su Biblia, ¿no? Yo me identifico muy, muy, muy fuertemente con el apóstol Pablo. Hay muchas, muchas palabras del apóstol Pablo que para mí son muy, muy preciadas. No digo estar a la altura del apóstol Pablo ni nada de eso, ¿no? Pero sí tengo como una simpatía y hay sentimientos y cosas en que yo lo leo y digo, un poco entiendo cómo se siente. Y sobre todo en los pasajes en donde él habla duro, ¿no? A ver, para comentar algunas cosas y poner rápidamente en contexto, porque esto daría largo todo lo que tengo que decir sobre el apóstol Pablo. Voy a tratar de resumir en lo posible y decir lo sustancial. Sobre mi proceso de conversión, yo no siempre fui católico, fui bautizado católico de niño, crecí en un contexto de una familia católica tradicional, entendido tradicional no en el sentido tradicionalista, sino en el sentido de por costumbre cultural, o sea, no es que haya una vivencia como profunda de la fe o convicción, etc. En mi adolescencia yo abandoné esa fe católica, me volví muy anticatólico, el valor dominante en mi vida era la soberbia. Y en ese contexto yo decidí comenzar a investigar a fondo temas de filosofía y teología para destruir el catolicismo. Todo mi proyecto de investigación intelectual sobre este tipo de temáticas era con el objetivo no de defender la fe católica, sino de destruir la fe católica. Y en medio de ese proceso de investigación terminé dándome cuenta que la verdad que yo tanto buscaba, verdad con mayúsculas, estaba allí donde yo pensaba que estaba la gran mentira, en la fe católica, y en consecuencia me convencí intelectualmente del catolicismo. En esto Santo Tomás de Aquino
con su gran obra La Suma Teológica, fue un instrumento fundamental. Pero luego vino un proceso de conversión espiritual. Yo distingo el convencimiento intelectual de la conversión espiritual. En el proceso de conversión espiritual fue un momento como muy solitario, de oración, de meditación, y donde el santo clave fue San Luis María Griñón de Montfort, y el libro clave fue el Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces, si vamos a hablar de mi convencimiento intelectual del catolicismo, que fue el proceso que se dio primero, es Santo Tomás de Aquino y la Suma Teológica. Si vamos a hablar de ya la conversión espiritual, lo clave fue, en términos de instrumentos, por supuesto que se sobreentiende que la gracia de Dios está detrás de todo esto. Sería a veces innecesario aclararlo, pero hay tanta gente que está también tan dispuesta a difamar que uno a veces, si no menciona, ya dicen, Pelagiano dice que se convirtió solo. No. Volviendo a esto, entonces en lo espiritual, San Luis María Griñón de Montfort y el Tratado de la Verdadera Devoción. Me identifico mucho con el apóstol Pablo. De hecho, una frase que repito bastante es la de 1 Corintios 11:1, donde el apóstol dice: imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces yo me siento muy bíblicamente legitimado de imitar al apóstol Pablo, porque el propio Dios en la Escritura quiso que esté consignado que imitemos al apóstol Pablo. Y encuentro, por ejemplo, al apóstol Pablo viendo su propia debilidad e insuficiencia. En 2 Corintios capítulo 12, ¿no? Habla del aguijón de carne, que Dios permitió un aguijón de carne como un emisario de Satanás, que lo humille, que lo abofetee, que lo haga sufrir, que lo haga sentir débil, insuficiente, y que Pablo dice: 3 veces he pedido al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, yo me puedo identificar con esa debilidad que percibe el apóstol Pablo, con esa lucha, con ese aguijón, que la Escritura no consigna explícitamente de qué se trata ese aguijón de carne. Ha habido muchas teorías a lo largo de la historia de la Iglesia, entre teólogos, doctores, santos, padres de la Iglesia, etcétera, sobre de qué se trata ese aguijón de carne. Y parece que en cierto modo Dios no lo especificó para que en cierto modo todos podamos aplicárnoslo a nosotros, a nuestra propia debilidad. También algo que yo recuerdo muchas veces y lo he citado muchas veces es 1 Corintios 9:27, donde el apóstol dice: castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. O sea, el apóstol Pablo no andaba de chulo, por decirlo así, de yo soy el gran maestro del evangelio, que a mí Cristo mismo me dio el evangelio, Cristo mismo vino y me convirtió, como se dice, me tiró del caballo, y por tanto yo soy el más. No, o sea, Pablo sabía que tenía que ser vigilante de su vida espiritual, porque si no, aunque enseñase a otros, podía quebrarse. Asimismo, en Gálatas capítulo 1, vemos que el apóstol Pablo, aunque ha recibido el evangelio de Cristo mismo, va con los apóstoles y se sujeta a buscar al apóstol Pedro, o sea, se sujeta al Papa. Dice ahí en Gálatas, lo pueden ver en Gálatas 1, del 18 al 20, que dice: subí a Jerusalén para ver a Pedro, no vi a ningún otro sino a Pedro. Entonces, Pablo no es que se la daba de llanero solitario, ciertamente tuvo que evangelizar mucho y abrir muchos frentes, pero vamos, él sujetó las cosas a Pedro. Y al concilio, en Hechos capítulo 15, él no se ve como alguien independiente de la iglesia porque sabe mucha Biblia y mucha teología. En términos humanos, Pablo sería teológicamente más hábil que Pedro. No hablo aquí de la inspiración, no hablo aquí de la autoridad, sino digo de la capacidad humana. Por la asistencia divina, por supuesto que Pedro tiene una iluminación especialísima y es infalible e inspirado para escribir 1 y 2 de Pedro, etcétera, ¿no? Y es la cabeza de la iglesia, pero humanamente hablando, Pablo era el que tenía más preparación y títulos y todo ello. Había estudiado bajo Gamaliel, que era como estudiar en Harvard, para el contexto de ese tiempo, donde no se estudiaba en universidades, sino con maestros. Pedro era un pescador ignorante, pero Pablo tiene la humildad de sujetarse a la iglesia, y en Hechos capítulo 15 la cuestión que se discute, va él y la presenta ante el concilio de los apóstoles y los presbíteros, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que imitar de Pablo. Por último, decir que
Pues yo como que siento hondamente cuando Pablo se queja de esos superapóstoles, por ejemplo, dice, ustedes escuchan a esos superapóstoles y yo que he sufrido tanto por darles el evangelio y todo eso, pues a mí no me escuchan, pero bueno, no importa con tal que Cristo sea predicado. Y Pablo pues pasó mucho sufrimiento, mucho dolor, y cuando él hace un listado de sus sufrimientos, con esto cierro, él dice en ese listado, y la preocupación por las iglesias. O sea, Pablo puede hablar de los azotes que ha recibido, de los naufragios, de los apedreamientos que ha recibido, pero él pone como la corona de sus sufrimientos y la preocupación por las iglesias. Es decir, cuando uno ve personas que caen de la fe, que se desvían, que dudan o que están encerrados en cierto pecado, uno puede un poco entender ese corazón de Pablo de sufrir por esas personas, y ese sufrimiento a veces es más grande y más profundo que lo físico de ser apedreado o sufrir azotes. Qué maravilloso, porque realmente Pablo es con la sed de evangelizar, la sed, ¿verdad?, de llevar el evangelio de Jesucristo a todos los rincones. Y yo voy a decir, mis queridos hermanos, los que nos están acompañando, vea que yo me hubiera quedado aquí horas con Dante tocando este tema porque es tan profundo y lo que nos ha explicado es maravilloso, pero el tiempo nos está ganando también. Y hoy usted puede estar con Dante. Ahora sí, don Eddie, ¿por qué traer a Dante Urbina? Bueno, yo no sé por qué lo trajiste, ¿verdad? ¿Por qué traer a Dante Urbina a Costa Rica en esta tercera edición? ¿Por qué Dante Urbina? Una pregunta muy interesante. Y ahí es donde entra un elemento muy importante del discípulo misionero, la oración, el discernimiento y la necesidad de lo que quiere la iglesia. Y en este tiempo, aunque ustedes no lo crean, muchos de los proyectos debemos de ponerlos en oración, siempre, es fundamental, ¿verdad? Y es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Verdad? Yo creo que la actitud de todo discípulo misionero tiene que tener varios elementos: fe, humildad, compromiso y sobre todo obediencia. Es importantísimo. Entonces todos estos elementos se conjugan y decimos, bueno, ¿qué queremos para el próximo año para la iglesia? Para la iglesia, no para nosotros, para la iglesia. Señor, le ponemos en tus manos y pensamos que una persona muy adecuada para este tiempo, para esta sociedad de la cual estamos viendo cómo se diluye la fe, cómo la fe va disminuyendo en algunos, se va apagando en algunos. Entonces necesitamos una persona que venga con fortaleza, con un mensaje vivo, fuerte, firme, a mostrarnos las bellezas y el amor que hay que tener a la iglesia. Entonces la persona adecuada está. Y entonces conversamos con los hermanos del ministerio y le hicimos la propuesta a nuestro hermano Dante exactamente hace un año. Hace un año. Y recuerdo que en Tu Palabra Me Da Vida 2023 estábamos anunciando que nuestro próximo invitado sería el señor Dante Urbina, y comenzamos a trabajar. ¿Cómo? Con compromiso, con humildad, con obediencia. ¿Y por qué? Voy a ponerles el ejemplo de obediencia. Hoy casualmente venía conversando con Dante. Cuando planteamos los eventos en las parroquias, tenemos que sujetarnos aquí a nuestros curas párrocos. Y cuando caminamos bajo obediencia, todo está bien. El discípulo misionero siempre tiene que estar en esa línea, en ese caminar. Y bien lo decía antes, no podemos andar como esos super predicadores o esos super... No. Si caminamos en la obediencia con la iglesia, todo está bien. El que obedece no se equivoca, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros lo vayamos tomando en cuenta. Y por eso, para nosotros lo primero y lo fundamental siempre va a ser la oración. Siempre va a ser la oración. Por eso el ministerio tiene como requisito todos los viernes a las 9 de la noche rezar el Santo Rosario. Nos reunimos a rezar el Santo Rosario, nos reunimos siempre a estar en oración, porque tenemos que fortalecernos en la oración. O sea, mantener viva la llama de la fe.
Nos reunimos con humildad, siempre procuramos estar atentos al servicio, no para figurar, sino para hacer crecer a la iglesia. Nos reunimos comprometidos con Dios y con la iglesia para construir el reino y escuchar la palabra de nuestros pastores para ser oídos. Entonces, todas estas cosas son muy importantes y para nosotros son muy fundamentales dentro del ministerio y siempre entramos en ese proceso de oración y reflexión, de crecimiento espiritual, de crecimiento en el conocimiento de la fe, y por eso instrumentos como antes son muy importantes para que nos vengan a avivar ese fuego, a reanudar ese amor por la iglesia. A veces andamos así como medio apagadichos, andamos así medio tambaleantes. Entonces a veces necesitamos que ese mensaje se fortalezca, que ese mensaje vuelva a agarrar sentido para nosotros. Y por eso es muy importante poder tener la dicha de compartir con personas como Dante Urbina, con personas como Michael, con personas como tú, Gina, que estamos constantemente en ese proceso, como mis hermanos que están conectados ahí y a los cuales les agradezco que se estén tomando este tiempo para poder escuchar estas cosas que son relevantes, que nos ayudan, que nos animan a participar de lo bueno. Un buen católico es como esos 4 amigos, se comporta como esos 4 amigos, que toma al que está en la camilla, es capaz de abrir un hueco en el techo, bajarlo con el único propósito de colocarlo a los pies de Jesús. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Colocar a las personas a los pies de Jesús a través de su iglesia. Maravilloso. Y yo creo que eso es un regalo espiritual que nos podemos dar todos. Así como vamos de vacaciones un tiempo, pues para el alma hay que darnos ese tiempo también de vacaciones, de crecer y de formarnos. Dante. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar sobre estos necesarios temas. Es muy importante no perder de vista la dimensión espiritual que hay que tener en la evangelización, en la apologética, porque a veces nos podemos perder en lo exterior de hablar, preparar, organizar, que la cantidad de gente, que la cantidad de dinero, que la cantidad de likes, que la cantidad de seguidores, que la cantidad de vistas, que las personas que se oponen, que pasó esto, que pasó lo otro, que mañana tengo que hacer aquello. Pero Jesús a veces nos tendría que decir a los que hacemos evangelización, así como dijo a Marta, 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 andas preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Entonces a veces podemos llenarnos mucho el tiempo y la boca hablando de lo espiritual, pero dejar de lado la espiritualidad por dentro. Y recordar eso es algo que es necesario hacerlo día a día, porque más aún en un contexto de redes sociales que son omnipresentes, porque el celular casi siempre lo cargamos con nosotros, podemos estar absorbidos de dispersarnos en ellos, ¿no? Y bueno, finalmente agradecer muchísimo a todas las personas que oran por mí y por mi familia, es el mayor apoyo que pueden dar. Efectivamente, mi esposa ahí se ha quedado en Perú con los 3 niños que pues inician pues el nido y todo eso. El más pequeñito tiene 1 año, cumplió hace poco, entonces tiene que cuidarlo bastante, etcétera. Entonces también requiere bastantes oraciones, pues, porque los que tienen hijos pequeños ya saben que eso es una gran oportunidad para entrenar la virtud de la paciencia, ¿no? Eso. Muchas gracias a todos los que oran por su familia, entonces. Hola, si has llegado hasta aquí es porque te sirve el contenido de este canal. Dado ello, puedes, si deseas, apoyarnos a seguir produciendo este tipo de contenido. Puedes donar directamente por PayPal al link que dejo en la descripción de este video, o asimismo adquirir alguno de los varios libros que tengo publicados y el link también lo dejo en la descripción de este video.